computadora. Ya, chicos, vamos a empezar. El primer video que quiero que tú entiendas, que vas a ver, son violaciones de derechos humanos que no han sido y no van a ser juzgados en sus respectivos países. ¿Por qué? Porque hay un hombre o una mujer que tiene el poder y que no quiere sancionar a los hombres y mujeres responsables. Profesor, recuérdeme, ¿qué son los derechos humanos? Ya, todos los que ves acá, ¿no? Alimentación, vestido, trabajo, derecho a la religión es sobre todo el más importante, derecho a la vida, justicia, bienestar, salud. Estos son violados por alguna u otro motivo, por algún presidente o presidenta que se cree con el soberano poder de hacer lo que quiere y bueno, empieza a desaparecer gente, ¿no? O a través de una guerra, un estado invade otro estado y empieza a matar ciudadanos inocentes. Ni siquiera son el enemigo, ni siquiera son militares enemigos, no, sino son ciudadanos de ese país, son inocentes, pero los matan porque sencillamente son de otro país. Profesor, ejemplo. Ya, lo que vas a ver acá es un pleno ejemplo de lo que te estoy diciendo. Profesor, ¿este video qué es? Este video hace referencia a las violaciones de derechos humanos que cometieron los norteamericanos cuando invadieron Irak. Ya, solo te habla de ese periodo. Presta atención. Our combat mission is ending, but our commitment to Iraq's future. La organización Wikileaks hace unos días divulgó cientos de miles de documentos sobre la guerra en Irak. Dio a conocer este martes un video de supuestos abusos de civiles cometidos por las tropas estadounidenses. El video fue facilitado a la cadena británica Canal 4, que tiene previsto emitir un amplio reportaje este martes. El documental consiste de un montaje de breves videos supuestamente inéditos. Under these circumstances, troops manning checkpoints or riding convoy lived in Momento, ¿ya? constant fear. And some simply opened fire unnecessarily. Con imágenes de archivo desde la invasión estadounidense de Irak en marzo de 2003, incluidas imágenes de los abusos cometidos contra presos iraquíes en Abu Ghraib en 2004. Como anticipo, la organización y el canal han difundido un extracto de 12 minutos del programa, en el que se ha compilado declaraciones del expresidente George W. Bush y del mandatario de Estados Unidos Barack Obama. En la grabación se ven breves segmentos de video con imágenes filmadas desde helicópteros militares estadounidenses. En uno de los videos, la tripulación de un helicóptero solicita autorización para disparar contra un edificio en el cual se sospecha la presencia de insurgentes iraquíes, aunque no se les ve en la imagen. Cuando los tripulantes del helicóptero reciben autorización para disparar un misil, un peatón sin armas cruza frente al edificio y su imagen desaparece en la explosión del proyectil. 1,500 were fired after the start of Petraeus' surge. And buried away in the files on airstrikes we discovered was another reference to the call sign Crazy Horse 18. Hotel 26, Crazy Horse 18. Oh yeah, look at those dead bastards. En otro de los videos que según Wikileaks forma parte del acervo documental, se ve un automóvil blanco que transita por una carretera, seguido desde la altura por helicópteros militares estadounidenses. El automóvil se detiene y un hombre sale de él, sin armas y con los brazos en alto. De inmediato, al menos 2 misiles aire-tierra estallan junto al automóvil y el hombre desaparece. In the files, we found just over 109,000 deaths. With our software, the location of every one can be mapped to reveal that after 6 years of killing, barely a part of the country has escaped the bloodbath. Despite George Bush's assurance, the majority of these, over 66,000. Ya bueno, qué bueno, pasó esto, ¿no? Yo sé que las imágenes, al menos para mí, como te digo, no son tan fuertes, o no son nada fuertes, pero yo entiendo que alguien por ahí puede tener su corazoncito y la afecte. Profesor, ¿esto es una violación a los derechos humanos? Por supuesto. ¿Por qué, profesor? Si están en guerra. Sí, estar en guerra es algo que la humanidad ha hecho, pero dentro de la guerra hay propias reglas. Por ejemplo, profesor, no puedes matar a una persona que ha dejado las armas y se ha rendido. Profesor, ¿qué debo hacer? Debes tomarla como prisionero. Ya golpéala un poco si quieres, pero no la debes matar.
Profe, torturarla tampoco, ¿no? Un golpecito no es tortura, ¿no? Pero torturarla tampoco, ¿no? Prisioneros rendidos no pueden ser matados, no pueden ser torturados. Profesor, matar civiles del enemigo, no, tampoco. Es un crimen de guerra, ¿ya? Profesor, pero ¿qué pasa si el país que está ganando hace eso? El país que está perdiendo obviamente no tiene la fuerza, pues, para contestarle. Ya, ¿quién entra ahí? Entran los organismos internacionales que agarran a estos hombres, a estas mujeres o a estos presidentes que han cometido crímenes de lesa humanidad y los sacan del cargo o los llevan a la cárcel en su defecto, o a juicio primero juicio y luego pues los sacan del cargo y cárcel. Ya. Lo que vas a ver acá es otra, bueno, esto no tiene nada que ver con imágenes fuertes, más bien es un pequeño, muy brevísimo resumen de lo que pasó en un país africano. Profesor, ¿qué pasó? Mira, tú y yo sabemos que para nosotros, sin discriminar a los africanos, para nosotros africano es africano, ¿no? O sea, hay naciones, sí, pero dentro de África hay separaciones, dentro de los países africanos hay separaciones. Profesor, ¿por qué? Yo soy de esta tribu, tú eres de esta tribu, yo como así, yo creo en este Dios, tú crees en este Dios, etcétera. Básicamente lo que hay acá en América Latina, lo mismo hay en África. Pero profesor, ¿en África se mataron? Sí, se mataron. Profesor, ¿los propios africanos? Sí. ¿Por qué? Por diferencias políticas, por diferencias de cargo, se terminaron matando, se terminaron asesinando poblaciones entre sí. Ya, profesor, ¿cómo es esto? ¿En qué país ocurrió? Ocurrió en Ruanda. Presta atención. La masacre duró 100 días. El mundo recuerda con dolor el genocidio de Ruanda de 1994. Sus causas se remontan al periodo colonial en el siglo XIX, cuando los belgas controlaban el país y empezaron a clasificar a la población de acuerdo a su etnia. Por considerar más parecidos a los europeos a los tutsis, que eran minoría, les otorgaron mejores empleos, mientras los hutus, mayoría en Ruanda, fueron relegados a tareas menos cotizadas. Así empezó a crecer el resentimiento. En 1962, cuando Ruanda declaró su independencia, los hutus tomaron el control político del país, pero las tensiones interétnicas ya venían exacerbándose. Para 1973 llegó a la presidencia el militar hutu Juvenal Habyarimana mediante un golpe de Estado. En 1993, el gobierno y la guerrilla del Frente Patriótico Ruandés, formado por rebeldes tutsis, firmaron un acuerdo de paz. El asesinato del presidente la noche del 6 de abril de 1994, cuando un misil derribó su avión, fue el detonante del genocidio. El 7 de abril, como retaliación, extremistas empezaron con una ola de asesinatos cobrando la vida de la primera ministra de Ruanda. Se estima que 1 millón de personas fueron asesinadas y al menos 250.000 mujeres fueron violadas. 95.000 niños fueron ejecutados y cerca de 400.000 quedaron huérfanos. Los medios de comunicación, y en especial la tristemente célebre Radio Mil Colín, sirvieron de instrumento oficialista con los llamados sistemáticos a matar a los tutsis, a los que llamaban cucarachas. El 21 de abril, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió retirar a sus tropas del territorio. En mayo de 1994, el hospital de Kigali, capital de Ruanda, fue bombardeado, matando a una treintena de personas que se encontraban allí. Junio fue crucial para el establecimiento del orden. Esa responsabilidad fue entregada por el Consejo de Seguridad de la ONU al gobierno francés, aunque este recibió fuertes críticas por su rol en la crisis tiempo después. En julio, fue formado un gobierno de unidad nacional con Pasteur Bizimungu, miembro de la etnia Hutu, como presidente. Ya, eso es lo que ha pasado, ¿no? Profesor, ¿qué pasó? Bueno, violación de derechos humanos. ¿Pero eso por qué? Bueno, la gente se empezó a matar porque yo soy Hutu y siempre he estado oprimido por ti, que tú fuiste más beneficiado por los belgas y te dieron puestos de mando a los Tutsi, y cuando se fueron los belgas y nosotros nos independizamos, como yo soy mayoría, ¿qué hago? Tengo el control de todo y te empiezo a matar. Se empezaron a matar en Ruanda, de hecho empezaron a matar a los vecinos. Y había una radio ruandés que literalmente decía, ¿no? Salgan a matar a las cucarachas, son sus vecinos, ellos aparentan ser sus vecinos, pero no lo son animales, son insectos, así que agarran sus machetes y mátenlos, ¿no? Una radio.
empezó a decir eso. Es como que, no sé, prendas ahorita tu radio y no Radio La Caribeña, exitosa, etcétera, estés escuchando que sale a matar a tu vecino que es de esta etnia y merece morir, ¿no? Y se cometieron asesinatos a puro machete, ¿no? Profesor, este tipo de barbaries, ¿quién lo intenta controlar dentro de un país? Para este tipo de barbaries, para parar este tipo de barbaries y llegar a juzgar a los hombres y mujeres que han promovido estos, hay varios mecanismos internacionales. Ejemplo, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el buen llamado CID, ¿ya? Profesor, chamba. Bueno, la chamba de este Sistema Interamericano de Derechos Humanos es proteger los derechos humanos. ¿Dónde fue fundada? ¿No? O quién la respalda, mejor dicho. La respalda la OEA. Profesor, ¿qué es la OEA? Organismo de Estados Americanos, ¿ya? Chamba principal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, velar que ir de país en país, básicamente es ir de país en país y verificar que los derechos, ¿no? Los derechos del hombre se preserven, profesor, del hombre y de la mujer, obviamente que la mujer también está incluida ahí, ¿no? De ver que en cada país no se viole los derechos humanos. Ejemplo, no se amedrente periodistas, no se los mate porque el periodista critica al gobierno. Ejemplo, así es hacer eso. Ejemplo, que los militares que patrullan las calles no abusen de su poder. Ejemplo, que no se esté persiguiendo a un cristiano porque cree en Cristo, pero este país es musulmán. Esto es un ejemplo, ¿no? Ejemplo, que tú siendo cristiano no estés agarrando y persiguiendo para matar o discriminar o alejar a los, no sé, judíos. Esto es un ejemplo. La chamba del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Es esta, la que te he dicho, ¿no? Pasar de país en país para verificar cómo van los derechos humanos, qué está haciendo el Estado para promover la conciencia de o sobre los derechos humanos, ¿no? Profesor, otro mecanismo internacional, ya. Lo que estás viendo acá es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la Corte Interamericana. Profesor, ¿qué juzga? Perdón. ¿Qué juzga la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Imaginemos, si en algún estado se han violado los derechos humanos, la Corte entra. Esta Corte mete sus manos. A ver acá, ¿no? ¿Quién manda en este país? No sé, manda a ver, ahora en Colombia, vamos a tomar el ejemplo de Colombia. En Colombia hoy en día están habiendo protestas y han habido violaciones, ¿no? Los policías han agarrado a algunas mujeres y las han violado, ¿no? A otros policías han agarrado manifestantes y de frente, ya estaban reducidos y les metieron disparos, básicamente los mataron. ¿Qué haría la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Diría, a ver, ¿quién manda en Colombia? Ah, el presidente. ¿Quién es el presidente? Duque. Ok. A ver, ¿por qué tus fuerzas policiales están haciendo esto, no? Y Duque, como todos los presidentes, se lava las manos. No sé, yo no di esa orden. Yo solo dije reprimir a la manifestación pacíficamente. No violar mujeres, no disparar contra manifestantes. Los presidentes hacen eso, ¿no? Yo no dije esto. Eso lo han hecho algunos malos elementos de la policía. Lo que hace la Corte Interamericana es meter sus manos, ¿no? Y averiguar, a ver, órdenes. ¿Quién ordenó disparar ya? ¿Qué coronel? ¿No? ¿Qué general? ¿Qué sargento? Y empieza a averiguar la Corte Interamericana. Y el sargento dice, no, a mí me lo ordenó mi coronel. Y el coronel, no, a mí me lo ordenó mi general. Y el general, no, a mí me ordenó esto el presidente. Mira, tengo acá ¿cómo te podría decir? Las hojas, ¿no? Las hojas. ¿Qué hace la Corte Interamericana? Agarra todas esas pruebas, ¿no? Agarra todas esas pruebas y empieza a reunir pues un fajo, un folio, empieza a armar un caso. Y si hay suficientes pruebas contundentes para ver que este hombre, que es el presidente Duque, o este general, o este coronel, actuó sabiendo que violaba los derechos humanos, ¿se lo lleva a qué? Se lo lleva a juicio. Y se le da una sentencia, ¿ya? Profesor, ¿hay algún caso en el Perú que haya sucedido esto? Por supuesto. Ahorita vamos a ver. ¿Ya? Profesor, Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cuál es su jurisdicción? ¿Dónde aplica toda esta corte? Esta corte aplica en todo lo que es América. ¿Ya? América del Norte, América del Sur y Centroamérica. Profe, ¿qué dice? La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, con sede en dónde? En San José de Costa Rica, tiene atribuida junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la competencia. ¿Para qué? Para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de compromisos contraídos por los estados parte en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Profesor, esto es un florazo, ya. ¿Un florazo para qué? Para decirte que la Corte te va a llevar a juicio si es que un general, un coronel, un policía
o un presidente, un congresista ha violado los derechos humanos. Y esta corte solo actúa cuando, ¿qué, profe? Cuando ve que dentro del propio país no hay interés alguno de juzgar a quién, a los que cometieron esta violación de derechos humanos. Ahí se mete, ¿no? Oye, los generales de este país violaron los derechos humanos matando personas que protestaban pacíficamente, pero la justicia de ese país los juzgó y a pesar de las pruebas los soltó, los dejó libres. Acá sí, hubo, entre comillas, hubo justicia, pero ¿cómo va a soltar generales que hay pruebas que hasta videos donde ellos mismos disparan? Ah, entonces, ¿quién lo soltó? Seguro el presidente tiene controlado el poder judicial. Por eso es que lo soltaron a pesar de las pruebas. Cuando hay ese tipo de cosas, la Corte Interamericana mete sus manos. ¿Para qué? Para realmente hacer o intentar preservar los derechos humanos. Profesor, caso en el Perú, ¿qué caso fue? Profesor, no entiendo. Caso Chavín de Huántar. Ya, para los que no recuerden este caso, hubo un momento del Perú en el cual la embajada japonesa fue tomada por un grupo terrorista llamado el MRTA, ¿ya? Y tomaron rehenes. Durante más o menos 6 meses estuvieron ahí los rehenes capturados por este grupo terrorista. ¿Qué pasó? El Estado peruano organizó una operación llamada la Operación Chavín de Huántar. Fue una operación muy exitosa. ¿Ya? Murieron 2 personas, murió un rehén por un paro cardíaco y murió un militar que dio la vida por un civil, ya puso su cuerpo en el disparo. Fue una operación muy exitosa. Pero ¿qué pasó? Cuando toda la operación fue un éxito, un japonés liberado de la embajada, un trabajador de la embajada japonesa, de la embajada japonesa dijo, no un peruano, un japonés dijo que vio que militares peruanos agarraron vivos a 2 MRTistas, a 2 terroristas, y que posteriormente estos MRTistas fueron encontrados con tiros. Es decir, que el japonés estaba sugiriendo que el ejército peruano, o mejor dicho, los comandos Chavín de Huántar, habían agarrado a este MRTista vivo y después este MRTista apareció muerto, pero con el testimonio de este japonés dio a entender que el Estado peruano mató a un prisionero ya capturado. Y eso es una violación de los derechos humanos, porque recuerda que todo aquel que se rinde debe ser capturado, no ejecutado. Pero ese testimonio de este japonés hizo que los comandos Chavín de Huántar se fueran a juicio. No uno, sino todos. No del que se sospechaba, sino todos como grupo. La justicia peruana determinó que eran inocentes. Pero los familiares de estos terroristas que tomaron la embajada no se quedaron contentos con lo que dijo la justicia peruana y los llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Exigiendo qué? Exigiendo lo que para ellos era justicia. Profesor, ¿qué pasó? ¿La Corte Interamericana dio un juicio? Sí. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Dijo que efectivamente hubo ejecuciones extrajudiciales, es decir, que sí, se mató prisioneros luego de haberlos capturado, pero la Corte dijo esto. Pero esta ejecución no responde a todos los comandos Chavín de Huántar. Sí, tal vez hubieron 1 o 2 que mataron a prisioneros rendidos, sí, pero por estos 1 o 2 militares que ejecutaron a estos MRTistas rendidos, no se puede juzgar a todo el grupo. O sea, básicamente la Corte Interamericana sentenció que sí, hubieron 2 o 3 militares que actuaron mal, que violaron los derechos humanos, pero por estos 2 o 3 militares no puede sentenciar a todo el grupo. Además, la Corte Interamericana insta a determinar, ¿no?, a la justicia peruana quiénes fueron estos 2 o 3 militares que cometieron esta ejecución extrajudicial, ¿ya? Pero de todas maneras ahí es la Corte donde dio su veredicto, ¿no? Y la Corte básicamente dijo, ok, sí ha habido violación de derechos humanos, sí, pero no por esto podemos juzgar a todo el grupo, ¿no? Se acusan, no sé, tal vez se acusan a este patita mató a estos terroristas de manera extrajudicial, una vez que este terrorista se rindió. Ya, ahí sí podemos actuar. Pero como lo han presentado, como presentaron la denuncia a todo el comando Chavín de Huántar, es imposible, porque no todos hicieron esto, pues solo hicieron esto uno que otro soldado, ¿no? Vamos a pasar. Profesor, ¿cómo fue la toma de la embajada? Ya,
¿Cómo fue la toma de la embajada japonesa por parte de los militares peruanos? Fácil. Un conjunto de fotografías hasta hoy inéditas de los momentos previos y posteriores al operativo de rescate de la residencia del embajador de Japón. Conocido como Operación Chavín de Huántar, podría abonar a la hipótesis de que una vez concluidas las acciones militares, un grupo de agentes del CIN de Vladimiro Montesinos, comandados por los hombres de confianza de este, Roberto Guamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga, ingresaron a esa zona restringida. Capturaron a los terroristas que presuntamente sobrevivieron al combate y que se habían declarado rendidos, y los ultimaron con disparos en la nuca. Como tal, dichos sujetos recibieron el apelativo de gallinazos. Estos registros corresponden a momentos captados el 22 de abril de 1997, día del rescate, y los días, semanas y meses previos a las acciones. La revelación principal es que Guamán Azcurra estuvo presente incluso en los momentos de la planificación del operativo y hasta habría tenido un rol destacado en dicho proceso. ¿Qué tenía que hacer Guamán Azcurra en los preparativos de Chavín de Huántar? Esta es la explicación que ofrece el coronel retirado Hugo Robles, quien fue jefe de uno de los grupos de asalto de la embajada que se encargó del rescate y de la protección de los rehenes. En realidad yo no sabría decirle qué cosa lo que hicieron ahí. Pero en el entrenamiento de la operación misma. Nunca. ¿A Zamudio, a Guamán Azcurra? Zamudio ni Guamán Azcurra, particularmente en lo que compete a mi ámbito de responsabilidad de la segunda planta, Grupo Delta, nunca. Nunca. Ni antes, ni durante, ni después. Pero habiendo efectuado labores de inteligencia y comunicaciones, ¿debían estar Guamán y Zamudio en el momento del combate? Yo puedo responder por los 42 comandos que incursionamos en la segunda planta para rescatar a los rehenes. Más no así de lo que pasó fuera de la segunda planta. Porque el jefe de toda la operación era William. Y era el que tenía el contacto con el escalón superior. Llámese Servicio de Inteligencia, llámese Comando del Ejército, llámese cualquier otra coordinación más allá de la patrulla. Es precisamente el rol que jugó el general José Williams Zapata, en ese entonces coronel y jefe máximo del operativo, el que requeriría ser esclarecido en una investigación que aún no se ha efectuado. Según sostiene Gloria Cano, abogada de APRODE, la entidad que ha seguido este caso desde que fueron denunciadas ejecuciones extrajudiciales, las fotografías ofrecen revelaciones importantes. Ya, acá lo dejamos, ¿no? Profesor, ¿cuál es la diferencia de matar a alguien cuando entras a una embajada tomada por terroristas o matarlo después? Ya, la diferencia es que cuando tú entras a la embajada estás y te van a disparar, ¿no? Así que al que mates va a morir en su ley, va a morir bajo fuego. Y los que captures son los que ya se han rendido, los que se han excluido del combate y han reconocido su derrota. El solo hecho de reconocer su derrota y dejar sus armas al lado les garantiza el derecho humano primigenio, el derecho a la vida, ¿no? Y ejecutarlo, a pesar de que sea un terrorista, ejecutarlo porque se ha rendido es una violación al derecho a la vida, ¿ya? Por eso, chicos, ¿quiénes pueden promover la actuación de la Corte? O sea, ¿quiénes pueden promover la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Quiénes? Mira, Estados miembros de la organización. Profesor, ¿cómo? No entiendo. Sencillo. Tal vez Colombia, tal vez Venezuela diga, oye, ¿sabes qué? Creo que se están violando los derechos humanos en Brasil. Te invitamos a que tú puedas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, te invitamos a que tú puedas averiguar qué está pasando en Brasil y llevar a los responsables a la justicia, ¿ya? ¿Qué más? Que se hayan interpuesto o agotado los recursos de jurisdicción interna. No entiendo, profesor. Mira, ¿qué pasa Mira, en el caso Chavín de Huántar, el caso Chavín de Huántar fue analizado por la justicia peruana. ¿Pero qué pasó? Una vez analizado por la justicia peruana, los familiares de los terroristas muertos no se sintieron contentos con lo emitido por la justicia peruana. Así que decidieron elevar el caso a una instancia internacional. Esta instancia internacional es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Profesor, ¿puedo ir de frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin pasar por la justicia de mi propio país? No, no puedes hacerlo. Primero tienes que agotar toda la justicia de tu país. Así te den la contra.
tienes que hacerlo. Así sepas que vas a perder, tienes que hacerlo. Luego de eso recién puedes ir a esta corte internacional. De lo contrario, se te vota, se te dice, no, joven, vaya a pasar por todos los eslabones de su propia justicia. Después venga acá. Ya, dice, ¿se presenta dentro de qué? Dentro de un plazo de 6 meses. A partir de la fecha del presunto lesionado en sus derechos, haya notificado la decisión definitiva. Por eso no entiendo esto, ya. Una vez que a ti te dieron la sentencia, solo tienes 6 meses para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si no lo haces en ese periodo de tiempo, ya fuiste, ya no puedes hacerlo, ya básicamente está sepultado y oleado tu caso, no hay nada que hacer, ¿ya? Profesor, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuál era la chamba de esto? Ya, la Corte tiene una chamba, que es de juzgar. La Comisión tiene otra chamba. ¿Cuál es, profesor? La Comisión, la única chamba que tiene es decirle a los países, ¿no? Oye, Perú, ¿sabes qué? Mira, creo que estás fallando en esto, ¿no? Creo que tu policía reprime muy duro a los manifestantes que protestan pacíficamente. Para mejorar tu calidad y garantizar que respete los derechos humanos, ¿qué te parece, Perú, si en vez de usar gases lacrimógenos en las protestas, qué te parece si solo usas bombas de humo, ¿no? Para que no pase nada, o sea, algo más, que sea algo más suave. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la única chamba que tiene es irse de país en país y verificar que estos no estén cometiendo violaciones de derechos humanos o en su defecto decirle al país, oye, Perú, oye, Venezuela, oye, Ecuador, te falta mejorar en esto, ¿no? Mira, noto que tus niños no reciben mucha educación de derechos humanos en la escuela pública, no lo reciben en primaria y en secundaria solo hay una clase. ¿Qué puedes hacer para mejorar la calidad de derechos humanos? Educarlos mejor en los derechos humanos, enseñarles desde primaria qué son los derechos humanos. Esas son las chambas, o esa es la chamba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Funciones y facultades de la comisión, básicamente va a repetir lo que te he dicho, ¿no? Dice, primer punto, estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América. Segundo punto, formular recomendaciones. ¿A quién le formula recomendaciones? ¿A las personas? No, al Estado peruano, ¿ya? Preparar los estudios e informes que consideren convenientes para el desempeño de sus funciones. No entiendo esta parte, profesor. Ya, si la Comisión Interamericana llega a un país y ve que algo está pasando, ¿no? Tal vez el Estado está asesinando indígenas que no quieren vender su propiedad a empresas extranjeras. ¿Qué hace la comisión? La comisión le dice, oye, voy a investigar esto. La comisión reúne un folio, no juzga, solo investiga, reúne un folio y se va a la comisión. Se va con todo ese folio que ellos han investigado y posiblemente lo eleven a la Corte Interamericana, ¿no? Otro, 4, solicitar de los gobiernos, de los Estados miembros, que le proporcionen informes sobre las medidas que adoptan en materia de derechos humanos. Profesor, ¿qué es esto? Ya, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dice a los estados, pásame tu informe, a ver, ¿cómo este año has mejorado, digamos, has mejorado para poder garantizar la educación propia en los derechos humanos en tus habitantes, ¿no? ¿Qué has hecho en este año para que los derechos humanos se cuiden mejor en tu país? ¿Ya? Vamos a pasar. Profe, ¿qué es la Corte Penal Internacional? Mira, la Corte Penal Internacional, o CPI, es una corte que vela por los derechos humanos. Esta corte es, o tiene la facultad de sacar presidentes que, ¿qué? Que hayan violado los derechos humanos, ¿ya? Profesor, no, esto no nos interesa. Profesor, el CPI, la Corte Penal Internacional, ¿tiene enemigos? Por supuesto, ¿no? ¿Quién se quiere salir del CPI? De la Corte Penal Internacional. ¿Qué estado? Estados Unidos. Profesor, ¿por qué? Porque Estados Unidos no quiere que sus militares que han participado en la guerra de Irak, en la guerra de Siria, en la guerra de Libia, no quiere que sean juzgados. Y Estados Unidos juzga a sus militares que han cometido violación de derechos humanos. Claro que los juzga, pero por lo general la justicia norteamericana protege a sus militares y o la mayoría de militares que ha sido acusada de matar, violar, torturar a civiles, sea iraquíes, sea sirios o a niños, son soltados, son declarados inocentes. ¿Ya? Y cuando son declarados inocentes, ¿qué hace la Corte Penal Internacional? Dice, a ver, ¿a quién estás declarando inocente, no? Ah, este señor ya mató a un niño. Ah, ya, un niño que tenía ¿qué te puedo decir? Un cuchillo de juguete. Ah, ya, a ver, voy a revisar su caso, ¿no? Y lo llevo otra vez a juicio.
Estados Unidos se quiere salir del CPI, de la Corte Penal Internacional, porque no quiere que sus militares respondan por los actos que ellos les ordenan hacer. Profesor, CPI dice, la Corte Penal Internacional es el tribunal internacional encargado ¿de qué? De juzgar a individuos responsables de crímenes especialmente graves, como ¿qué? Genocidio. Profesor, ¿qué es un genocidio? Un genocidio es, por ejemplo, agarrar a todo el distrito de San Borja, reunirlos y matarlos. Es un genocidio, o sea, muerte a gran escala, ¿ya? Crímenes de lesa humanidad. Crímenes de guerra. Profesor, ¿hay crímenes de guerra? Sí. Generalmente los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad suelen parecerse. Profesor, crímenes de guerra, ejemplo, matar soldados rendidos. Profesor, ejemplo, matar población civil, ¿no? Sabiendo que es población civil. Profesor, otro ejemplo de crímenes de guerra, matar, ¿qué te puedo decir? Matar de hambre al enemigo capturado, ¿no? Torturarlo, cortar miembros de personas o civiles rendidas, etcétera, ¿no? Profesor, ¿qué más veo, no? Entiendo, perdón, ya, de lesa humanidad, crimen de guerra y crimen de agresión, entendido como el uso injustificado de la fuerza armada de un país contra otro. No, estos crímenes no prescriben y además la Corte puede investigar incluso a los jefes de gobierno o de Estado en el ejercicio de su cargo. O sea, tú puedes ser presidente y ordenar, no sé, la invasión de un país sin justificación, ¿no? Y la Corte Penal Internacional te puede abrir un juicio y es más, te puede sacar del gobierno. No, profesor, ¿cómo me va a sacar del gobierno? Por la fuerza, ¿ya? Presta atención a este pequeño resumen que tienes acá, a este pequeño video. Estados Unidos entra en una guerra diplomática con la Corte Penal Internacional. Ha amenazado con sanciones si intenta enjuiciar a militares estadounidenses Momento, ya. y miembros de la CIA por presuntos crímenes cometidos en Afganistán. El consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, rechaza por completo la legitimidad de la Corte. Dejaremos que la CPI muera por sí sola. Después de todo, a todos los efectos, ya está muerta para nosotros. La medida llega tras una solicitud de la Corte Penal Internacional para investigar crímenes de guerra en Afganistán y un intento de Palestina de llevar a Israel ante el Tribunal de la Haya por denuncias de abusos contra los derechos humanos en Gaza y la Cisjordania ocupada. En respuesta a estas últimas acusaciones, Bolton dijo que Estados Unidos está cerrando la misión diplomática palestina en Washington. La CPI defiende que opera dentro de un marco legal estricto, ya que los crímenes investigados se habrían cometido en países que han ratificado el Estatuto de Roma. Estados Unidos no se encuentra entre los 123 Estados miembros de la CPI. Ya. Vamos a pasar. Crímenes de lesa humanidad a lo largo de la historia. ¿Han habido crímenes, profesor? Por supuesto. De hecho, nos quedaría corto tan solo escribir. Profesor, crimen, genocidio contra los mayas en Guatemala. Profesor, ¿que los mayas todavía siguen vivos? Sí, siguen vivos. Profesor, ¿qué hicieron los mayas? Nada. Solo protestaron porque el gobierno se estaba metiendo en sus tierras. ¿Qué hizo el gobierno guatemalteco? Agarró y metió sus militares y los mataron. Profesor, ¿por qué? ¿Por qué la gente hace eso? No sé, ¿sabes qué? No sé por qué la gente que está en el poder brevemente se le sube esto a la cabeza y terminan haciendo estos crímenes. Esto pasa en todos, ¿ah? Esto pasa en todos los países. Esto pasó en Perú, pasó en Caracas, pasa en Colombia, en Argentina. Hay varios crímenes, ¿ya? Profesor, ¿qué más? Crimen del apartheid. Profesor, ¿qué es esto? Sudáfrica, ¿ya? ¿Qué pasó? Llegó al gobierno una minoría blanca. Una minoría blanca intentó apartar mediante leyes de exclusión, mediante, tú eres negro, tienes esta hora para salir, tú eres blanco, tienes esta hora para salir. Los blancos van a esta escuela, los negros van a esta escuela. Los blancos tienen más derechos que los negros. Ya, eso fue el apartheid. ¿Qué pasó? Que eso es una violación de los derechos humanos. Profesor, ¿por qué? Bueno, son leyes discriminatorias y recuerda que los derechos humanos todos somos iguales, ¿no? ¿Qué más? Limpieza étnica en la ex Yugoslavia. Ya, esto es una de las cosas que creo que tengo un video adelante. ¿Qué pasó? Mira, Yugoslavia era un país que fue fruto de la Primera Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, muere el líder histórico de Yugoslavia, que era el mariscal Tito. El mariscal Tito era un hombre, era un militar, tenía un poder, una presencia fuerte. ¿Qué pasó? Que a su muerte, Yugoslavia se dividió. Profesor, ¿por qué se dividió Yugoslavia? Bueno, porque Yugoslavia estaba compuesto por cristianos, por musulmanes, por árabes, por varias religiones.
y varias etnias que tenían la característica de odiarse una con otra. Profesor, ¿por qué se odiaban? No sé, así es la humanidad. ¿Sabes qué? Yo te odio porque crees en otro Dios, porque te vistes de otra manera, porque comes otra cosa, porque tienes otra lengua. Oh, Dios mío, tienes todas las características para odiarte. Así es la humanidad, ¿ya? Y en Yugoslavia pasó esto. Yugoslavia se fragmentó en varios estados. Profesor, ¿qué estados? Esto no te lo voy a preguntar, pero te lo digo, ¿no? Montenegro, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Herzegovina. Todos ellos querían dominar al Estado continuo, es decir, al Estado con el que antes habían formado Yugoslavia, y se fueron a la guerra. Se fueron a la guerra, ¿qué pasó? Agarraban a todos los musulmanes y los mataban, agarraban a todos los cristianos, los mataban, agarraban a las mujeres, los mataban, agarraban a los niños, los mataban. Eso se llama limpieza étnica. Agarrar y matar a solo musulmanes, solo cristianos, solo protestantes, solo judíos dentro de tu propio país se llama limpieza étnica. ¿Qué pasó? Yugoslavia aplicó eso. Yugoslavia se dividió y dentro de Serbia habían muchos musulmanes. ¿Qué hacemos con los musulmanes? Hay que matarlos. Eso es limpieza étnica. ¿Ya? Profesor, ¿qué más? Genocidio en Ruanda, bueno, ya lo vimos. ISIS en Siria, ya, los sirios, en Siria nació este estado terrorista llamado el Estado Islámico, que muchos llaman ISIS. ¿Qué pasó? Cuando ISIS llegó al poder, tomó la gran parte del poder hace 8 años en Siria y en Irak. Hoy ISIS ya casi no es nada, pero igual, tomó el poder en Siria y en Irak hace 8 años. Agarró, llegó, controló un relativo poder militar, tuvo un relativo poder militar y empezó a matar gente. Profesor, ¿qué gente mataba? Las personas que no eran musulmanes. Empezó a matar cristianos, empezó a matar judíos por el simple hecho de tener otra religión. Empezó a agarrar a los militares rendidos de Siria e Irak, los empezó a agarrar, los empezó a sacar en cámaras y en cámaras les cortaban el cuello. Esos son violaciones de derechos humanos, ¿ya? Estamos hablando de uno de los crímenes de la humanidad, ¿ah? Solo de algunos. Profesor, dice, crímenes de guerra, dice, asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra. Profesor, ¿por qué? Porque todo hombre tiene derecho, y toda mujer tiene derecho ¿a qué? Tiene derecho a la vida. Profesor, pero es un militar enemigo, ya, pero ya se rindió, tiene derecho a la vida. Deportación para obligar a realizar trabajo forzado. Profesor, realizar trabajos forzados, si me agarran, ya, imaginemos, yo soy un militar, me agarran, yo me rendí, pero me trasladan a su país o a un territorio específico para esclavizarme y obligarme a trabajos forzados. ¿Eso es una violación de derechos humanos? Sí. Hacerlo eso con militares y con civiles, obligarlos a trabajar de esa manera, es violación de derechos humanos. Genocidios contra la población. Bueno, profesor, ¿qué era un genocidio? Matanza a gran escala. ¿Ya? Ojo, un genocidio es diferente de una limpieza étnica. ¿Por qué? Genocidio te matan sin importar que eres negro, blanco, chino, europeo, te matan sin la necesidad de que seas judío, musulmán, mormón, no les importa. Eres un poblador de un país enemigo y te matan, se acabó. Una limpieza étnica es diferente. Una limpieza étnica te matan por ser negro, blanco, chino, europeo, coreano, etcétera, por creer en Dios, por no creer en Dios, por hablar una lengua, por no hablar una lengua, por tener una característica física diferente, te matan por lo que sea. Una limpieza étnica es específico, te matan por algo. En un genocidio te matan solo por ser del país contrario, básicamente, ¿no? Crímenes de guerra. La toma y ejecución de rehenes es un crimen de guerra, por supuesto. Destrucción o devastación injustificada de poblaciones. Profesor, ¿cómo que injustificada? Es decir, que se puede matar gente justificadamente. Podríamos decir que sí. Si una población apoya a un grupo rebelde, esa población básicamente se convierte en tu enemigo. ¿Por qué? Porque apoya a un grupo rebelde, ¿ya? Pero si tú no tienes pruebas y solo sospechas y exterminas esa población, es un crimen de guerra, ¿ya? Después, el robo de bienes públicos o privados. No entiendo, profesor, no entiendo. Mira. Si un país está en guerra con otro y este país llega a ser invadido, caso Perú-Chile. Chile, cuando se metió acá el Perú, cometió crímenes de guerra. Ejemplo, saqueó la Biblioteca Nacional del Perú y se llevó varios escritos, varios documentos a Chile, que hoy en día el gobierno peruano está haciendo uno que otro esfuerzo para intentar volverlos a traer. ¿Ya? El robo de bienes públicos o privados, ese es un crimen de guerra, ¿no? Profesor, ¿qué voy a ver acá? Acá vas a ver un poco de la matanza de Yugoslavia, ¿ya? Este video es más antiguo, no me acuerdo de qué año. Ya, pero bueno, lo voy a poner ahí, presta atención.
Sve, ko ide još od ozdu? Šta ćeš, sine? Alo! Gorene! A ti ne možeš... Slonite se odavde. Svi koji žele da ostanu, mogu da ostanu. Svi koji žele da napuste ovu teritoriju također mogu. Obezbedili smo dovoljno i autobusa i kamiona, bit ćete premlačeni do Platnika. Samo odatle ćete preći na teritoriju koju kontrolišu Aline snage. Samo bez panike i propustite malu djecu i žene. Nemojte da se neko dijete izgubi. Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi. We know that we have another 2,000-3,000 in Kladanj on their way, and others may be coming. The second major problem is the whereabouts of the men. Hajde vamo, sve u stranu. Vamo, vamo, vamo. Brže, brže! Samo nemojte pucati, možete pucati. Ja, nemoj dođu do granata. Sjelo gore, to su bile Jaruške. Ovdje smo se našli. Skoro u Bosni. To. Horizontu skroz, ona, jel ona... Na kraju. The sentence of 40 years of imprisonment,
and imposes a sentence of life imprisonment. The indictment charged two counts of genocide and 5 counts of crimes against humanity, namely prosecution, murder, extermination, deportation, and the inhumane act of forcible transfer. Mr. Mladic, sit. Mr. Mladic, sit. Mr. Mladic, if you continue like this, for having committed these crimes, Ya, the paramos chamber esto ahí. sentences. Profesor, ¿qué he visto? Bueno, has visto lo que siempre sucede en la humanidad, ¿no? Esto es lo clásico. Profe, ¿hay otra cosa? Sí, hay otra cosa llamada, hay otro organismo internacional llamado Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Profesor, déjeme adivinar, ¿el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos defiende los derechos humanos? Sí. Profesor, ¿se ubica y este tribunal solo aplica para los estados europeos? Sí. Lo acabamos de resumir. No necesitas leerte todo esto. Profesor, ¿qué defiende? ¿Qué derechos humanos defiende? Bueno, ya sabes, ¿no? Libertad, vida, religión, etcétera. ¿Ya? Profe, Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué hace este consejo y por qué está dentro del sistema de resguardo de los derechos humanos? A ver, el Consejo de Seguridad de la ONU es un grupo especial, es un grupo fuerte, es un grupo de los líderes mundiales o de los países que lideran el mundo. Este grupo solo actúa cuando un país puede irse a la guerra, cuando hay un alto al fuego, ¿no? O para intervenir militarmente un país que no respeta, pues, los altos al fuego ni los tratados, ¿no? Consejo de Seguridad de la ONU, ¿por quiénes están conformados? Por los grandes, ¿no? Profesor, ¿quién? Estados Unidos, Inglaterra, China, Rusia, ¿ya? Dice, actúa el Consejo de Seguridad de la ONU cuando se ha proclamado un alto al fuego en el lugar y las partes se han comprometido a participar en un proceso de paz destinado a alcanzar un acuerdo político. Si existe un fin político, claro que puede estar reflejado en el mandato, ¿no? Después, si es posible formular un mandato preciso para una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Profesor, no entiendo esto. Esta parte de acá es que la ONU puede meter a sus militares, pero para realizar una tarea específica. Ejemplo, proteger civiles. Ejemplo, proteger una ciudad. Ejemplo, proteger a militares rendidos. La ONU solo puede meter a sus fuerzas armadas para eso. Y generalmente el Consejo de Seguridad de la ONU mete a las Fuerzas Armadas y estas Fuerzas Armadas pueden responder siempre y cuando sean agredidas. Nunca pueden iniciar una balacera, ¿ya? Si se puede garantizar de una forma razonable la seguridad del personal de las Naciones Unidas y en participar si se pueden obtener garantías a ese respecto de las partes y facciones principales. No entiendo esto, profesor. Mira, el Consejo de Seguridad de la ONU va a meter sus tropas siempre y cuando el país que lo solicite o los países que lo soliciten garanticen que no van a atacar a las tropas de la ONU, ¿ya? Profesor, la ONU ha metido tropas en bastantes países para garantizar el alto al fuego, que no se maten o que no se violen los derechos humanos. Sí, lo ha hecho. Profesor, ¿las tropas de la ONU han violado derechos humanos? Buena pregunta. Sí han violado derechos humanos. Profesor, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Te doy un ejemplo rápido. Terremoto de Haití, si no mal recuerdo, ocurrido hace 5 o 6 añitos atrás, en ese lapso de tiempo. Profesor, ¿qué hicieron? Bueno, en Haití había mucha pobreza, los militares franceses se aprovecharon, empezaron a violar niñas por agua nada más, o empezaron a aprovecharse de las niñas que se prostituían por agua, por alimentos, de los niños también, etcétera, ¿no? Profesor, ¿me está diciendo que ni la ONU tiene militares que no violen derechos humanos? No te voy a decir que todos los militares de la ONU han hecho eso. Obviamente, son malos elementos. Y la ONU no puede investigar a estos elementos. ¿Por qué? Porque estos elementos responden a su país. Y en su país no los quieren investigar, ¿no? Francia no quiere investigar a sus propios elementos militares que están acusados de eso, ¿no? Todo un rollo, todo un problema. Profesor, preguntas, rápido. Déjame proyectar las preguntas, ¿ya? Dame un momento. Vamos a responder esto rápido. A ver. Permíteme. Tenemos esto acá.
A ver. Un momento, chicos. Hoy estamos 20, ¿no? 20 ya. Acá estás. Ya, chicos, por favor, no se vayan que tengo que tomar asistencia. Si no estás hasta el final, lo siento, piña los que se han ido. ¿Ya? A ver. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Lo que está acá no tiene nada de magia y nada de complicado para hallar la respuesta. ¿Ya? Se logra ver el Word, ¿verdad? Se logra ver el Word. ¿O no? Creo que no. Ya no, profe. Ya, a ver, chicos, ahora. A ver. ¿Sí o no? Hablen. Sí, profe, sí se ve. Ya, chévere. A ver, chicos, miren. Esto de acá. ¿A quiénes protegen los derechos humanos? Mira, esta es la respuesta más sencilla y más simplona que puedas dar, la puedas meter acá. Profesor, ¿a quiénes protegen los derechos humanos? Sencillo, todo hombre y toda mujer tiene la condición de ser humano, ¿ya? Por el solo hecho de haber nacido y estar vivo ya tiene derechos humanos. No te tienen que inscribir en un lugar, no es necesario que te metan a registros públicos, por el solo hecho de existir ya tienes derechos humanos. ¿Ya? ¿Y a quiénes protegen? Obviamente a los humanos. Garante de los derechos humanos. Ojo, esto es en término particular de país. ¿Quién es el garante de los derechos humanos? El propio Estado. El Estado es el garante de los derechos humanos. ¿Está permitido el uso de armas letales para contener el orden público? A ver, a ustedes, alguien, respuesta rápida, ¿sí o no? No. No, profesor, no. ¿Por qué? Porque los que contienen el orden público son la policía y el contener el orden público no es matar, no es usar armas letales. El contener el orden público es usar armas disuasorias, ¿no? O mejor dicho, no me gusta decir armas, porque las armas generalmente están hechas para matar, pero bueno. Usan mecanismos disuasorios, ejemplo, bombas de humo, ejemplo, bombas lacrimógenas, pero las bombas lacrimógenas también pueden matar. ¿Ah? Hay algunas personas que se desmayan dentro del gas lacrimógeno y mueren asfixiadas. Pero en fin, ¿quiénes pueden cometer violaciones de derechos humanos? ¿Hay alguno que pueda cometer violaciones de derechos humanos? ¿Mm? Profesor, nadie puede cometer la violación de derechos humanos. Los derechos humanos son sagrados. Buena respuesta, tienes razón. ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos? Crímenes de lesa humanidad, genocidios. Violación de derechos humanos, algo sencillo, vamos a poner que maten a una persona, le están quitando el derecho a la vida. ¿Es una violación de derechos humanos? Sí, por supuesto. Pero, ¿qué es un crimen de lesa humanidad? Matanzas en masa, ejemplo, genocidios. Cualquier persona puede educarse, perdón, ¿cualquier persona puede educar en derechos humanos? Relativamente sí. ¿Qué te basta conocer con los derechos humanos? Suficiente. Suficiente con saber qué son los derechos humanos, por qué tenemos derechos humanos, tener derechos humanos es inherente a la dignidad humana, o sea, solo hecho de ser humano ya tienes estos derechos. ¿Qué tendrías que ser o hacer tú para educar en derechos humanos? Primero, conocerlos, segundo, saber por qué los tenemos, y tercero, es saber quién es el garante de los derechos humanos en tu país. ¿Quién lo es? Es el Estado peruano, ¿ya? Profe, quinto, conocer qué organismos internacionales defienden los derechos humanos. Sí, ya los acabas de conocer en la clase que pasa. 7. ¿Consideran que es útil educar en derechos humanos cuando existen necesidades básicas como el alimento o alimentos y agua potable? Claro, toda la vida es necesario educar en derechos humanos, porque si no tenemos una población que no valora la vida, no respeta tu creencia religiosa, no respeta tu derecho a ser libre, etcétera, ¿ya? ¿Qué son los derechos humanos? Sencillo, derechos inherentes a una persona que garantizan tu libertad plena y tu desarrollo pleno. ¿De dónde vienen los derechos humanos? De la condición de ser humano, nada más, ¿ya? ¿A quién puedo reclamar mis derechos? En realidad no deberías reclamar a nadie tus derechos. ¿Por qué? Porque el solo hecho de ser humano te garantiza tener derechos. Ahora, si se vulneran tus derechos humanos, a la justicia peruana, ¿ya? Evaluación. ¿Qué es la educación en los derechos humanos? 10 líneas, sencillo, básicamente lo que venga de tu cabeza, acá no necesitas averiguar nada. ¿Con qué fin se imparte la educación en derechos humanos?
ponte a razonar que será 1 minuto, 30 segundos y ya tiene la respuesta. ¿Existe la obligación en educar en derechos humanos a las personas? Te voy a dar la respuesta, sí, pero tienes que argumentar, no solo vas a poner sí, por favor. ¿Ya? Profesor, pongo sí. Bueno, te pongo 0 en esa pregunta. ¿Ya? Con dibujo, profe, ya, el dibujo es selectivo, ¿no? Hay personas que quieren, que quieren un 20, un 20, un 20 es la excelencia, un 20 no se pone por poner, un 20 va más allá de lo que se te ha pedido, ¿ya? Bueno, chicos, esto ha sido todo de mi parte, nos vemos, pero antes la asistencia, casi se me olvida, ¿ya? Dame un momento. Ok, tenemos la asistencia, vamos a guardar. A ver, hoy estamos 6. No, estamos 20, ya. A ver, Acosta, no, tenemos acá Alarcón, a la señorita Alarcón, Acosta, Rafael, ¿está o no? Falta. Tenemos a Celina Alejandro Cóngora, ¿está o no? No. Arrieta, perdón, Marjorie Arrieta Santos. Ordóñez Vanelli Osorio, ¿está o no? ¿Quién está hablando acá? ¿Por dónde mandas la tarea? A mi número, ¿ya? A mi número, 14 431 544. Me lo prendí, ya, me lo prendí. Ahí está. A ver, sigamos. Dairo de la Cruz Quispe, ¿está o no? Xiomara Espinosa Quijes, ¿está o no? Es Aquises, sí, estoy presente. Aquises, discúlpame, Aquises. Vamos a cambiar, ya está. Esteban Espinosa Vela. No hay. Carlos Girón Pardave. Emanuel Herrera Velázquez. Luis Maima Garay. Aarón Mercado Yaranga. ¿No está Aarón? Ya, piña. Espera, ¿quién me está escribiendo? Por favor, traten de usar el micro en lo posible, ¿ya? Traten de usar el micro. Yo entiendo que sean tímidos y no prendan sus cámaras, pero el micro es importante. Joan Miranda Marín. Ya. Sigamos. Junior Pérez, Cuchilluri. Presente. Oye, Junior, no has estado en mis otras 2 clases. ¿Qué ha pasado? Es que... Uy. Que tuve problemas con el internet. Has tenido problemas con el internet. Ok, ya. Sigamos. Milagros Pérez Vázquez Milagros Pérez Vázquez. Presente. Ok. Johnny Pomaye Quilca. Carlos Pomaye Quilca. Alejandro Rivas Núñez. Presente, profesor. Excelente. Brisa Sea Tito. Medali Siles Arrieta. Ronald Zambrano Ortiz. Presente, profe, presente. Ronald, igual, no te he tenido en las otras clases. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Estoy enfermo, profesor. ¿Qué has tenido, hijito? ¿Qué has tenido? Estoy con fiebre. Estás con fiebre, ok. Lucero Huachaca Lovera. Presente. Ok. Jorge Salas Guamán. No hay. Danuska Carnebello Durán. Perdón, Canebello Durán. ¿Está o no? Joan Miranda Marín. No, un momento, ¿ya? Los que he llamado ya se pueden ir retirando, ¿ah? A ver, ¿quién tenemos acá? Lovera, ya, es Lovera Huachaca. Ok, lo voy a tener en cuenta. Fabricio Chang Vallejos.
Espera, todavía no termino de llamar. ¿Ya? Fabricio, ¿está o no está? No está. Frank Keller, Guayua Vargas. César Julcarima Alcázar. Presente, profe. Qué bonito ese apellido, Alcázar. César, no te tengo las otras clases. ¿Qué pasó? Tuve cita médica, profe, el martes y el miércoles. Ya. Ok, un favor, si seas tan amable, me lo envías a mi número esas citas médicas, porfa, para justificar esas faltas, tú sabes. Carlos Eduardo Moscoso Camposano. Maylí Salomé Orihuela. ¿Está? Frank. Frank, consulta, ¿por qué no has estado en las clases pasadas? Escribe, si no tienes micro no me importa, escribe. No hay problema, escribe. Escribe que quiero leerlo, ¿ah? Sigamos. Carlos Eduardo Moscoso, ya, no está el señor Camposano. Maylín Salomé Orihuela, ¿está? No. ¿Está o no? Maylín Salomé. Enrique Cupiscuro Huanca. Perdón, Enrique Quispecuro Huanca. No está. Andrea Reginaldo Mendoza. Betsy Cornejo Verde. Paloma Jimena Crisóstomo. Paloma Jimena Crisóstomo. Nada. Presente, profesor. Ok, estamos acá. Arturo de la Cruz Bautista. Jorge Díaz Cherres. Jorge. Presente, profe. Ok. Eddie Luis Díaz Orbegoso. Presente, profe. Eddie, no te tengo en las clases pasadas. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Profe, he estado mal. Me contagió mi prima. Ah, ok. Giancarlos Flores Raras. Ok. A ver, después sigamos. María del Rocío García González. Profesor, presente. Ok. Karel Benjamín Gargate Tolentino. Presente, profe. Angeli Leonela Jaramillo Rodríguez. ¿Quién tenemos acá? Acá estás. Ya. Marín Liñán Villanueva. Presente, profesor. Ya, chicos, los que he llamado se pueden ir retirando, ¿ah? Narda Medrano Guzmán. Valeria Rose Moncada González. Valeria. Presente. Ok. Leonardo Neil Moreno. Presente. Cámara. Ya. Leonardo Neil Moreno. Cámara. ¿No está? ¿No está? Ah, no está. Xiomara Pauca Rodríguez. Ariana Angélica Povis Parra. Angeli Rosales Roncal. Angeli Rosales Roncal. Presente, profesor. Presente, profesor. Yara Leonor Salcedo Reyes. Josué Sánchez Sosa. Josué. Jean-Pierre Serna Huaraz. Daniela Taipe Aguirre. Presente, profesor. Ok. Arturo Tapia Chonto. No, no está. Acá dice solo domingos. Qué raro. Ya bueno. Lautaro Temoche Benjamín. Joseph Trujillo del Castillo. Miguel Valdivia Cutipa. No está Miguel, ok. Jordi Bejarano Moya. ¿Quién está acá? Ok. Eres Valdivia Luis Miguel. Valdivia Luis Miguel, acá estás. Ok, te entiendo. Ya. Sigamos. Blaise Espinosa Zaval. ¿No?
Nayeli López Sánchez. Erika Padilla Heredia. Presente. Ok. Joel Cervera García. Gabriel Miranda Ramos. Carlos Reategui Ríos. Presente, profesor. Presente. Ok. Cristian Roca Calderón. Franklin Rojas Condori. Ya, chicos, si alguno no ha llamado, me puede pasar la voz ahora mismo, por favor, y me puede dar su apellido. ¿Hay alguno que no haya llamado? Ok, Franklin, acá te tengo. ¿Hay alguno que no haya llamado o no? ¿Todos están ok? ¿No hay problema? Ya, chicos, si todos están ok, no tienen problemas. Esto ha sido todo. No veo. A ver, ¿qué dice? Gabriel Miranda Ramos presente. Ya, ok, Miranda. Ya, bueno, chicos, entonces si no hay nadie extra, yo me retiro. Chao. Chao.